te desconectes. Conéctate siempre con la gracia del Señor, con el poder de su amor. Y si crees, verás la gloria de Dios. En esta noche tenemos un tema súper especial, los beneficios del Evangelio. ¿Qué puede hacer el Evangelio por tu vida? ¿Qué puede hacer el Evangelio por los vecinos? ¿Qué puede hacer el Evangelio por el compañero, por el político, por el médico, por cualquier persona, por el estudiante, por la maestra? ¿Qué puede hacer el Evangelio? En esta noche tenemos también una amiga querida de nuestra iglesia, que es la hermana Fabiola. Hermana Fabiola, salude a la audiencia. Gracias, hermano Melvin. Dios le bendiga. Dios le bendiga a esa vasta audiencia. Estamos por segunda vez aquí en Pura Vida. Gracias al Señor. Pues vamos a continuar con el hermano Alfredo y el hermano Melvin tocando este tema tan importante. Así es, así que hermano, como yo le mencioné antes de la pausa musical, le dije que preparara el plato, que buscara el tenedor, que buscara el cuchillo y que pusiera su vaso. Ahora le digo que ponga el vaso ahí, porque lo que hay esta noche es una cena súper especial para usted y sé que se va a acostar lleno, y déjeme decirle que le va a sobrar para darle al vecino y para guardar. Así que, hermano Alfredo, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, exactamente lo que tú estás diciendo acerca de este tema de esta noche, un tema súper interesantísimo para la gente, porque el Evangelio, tal como lo expresa su misma expresión, el Evangelio es una de las bendiciones, podríamos decir, es la bendición que ha abierto las puertas para que muchas otras bendiciones puedan penetrar a la vida del ser humano. Y es importante definir lo que significa la palabra evangelio. La palabra evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias. Al parecer, este término vino porque realmente la persona, el ambiente, la vivencia de las personas que estaban cuando llegó esta palabra no era que vivían en buenas noticias, sino que había un estado negativo en el que vivían las personas y sin esperanza. Pero al llegar esta noticia, que es el Evangelio, que es la facilidad, es la puerta abierta para que la gente cambie en su vida y cambien de las tinieblas a la luz, y cambien de la maldición a la bendición, y cambien del estado de muerte espiritual a vida espiritual, y no solamente espiritual, sino también física y relacional. Entonces de ahí viene el término, la palabra evangelio, que es buenas nuevas o buenas noticias. Y yo creo que a todos los que estamos aquí, los que están en la audiencia, nos gusta y nos gustaría escuchar buenas noticias, ¿verdad que sí? Oh, claro que sí. Porque las buenas noticias son como aceptables, son muy aceptadas entre nosotros y la anhelamos. Todo lo contrario a una mala noticia. Entonces, qué interesante es nosotros reconocer la bendición que es el Evangelio, y no solamente de una manera teórica, Melvin y Ana Fabiola, sino de una manera práctica. Por ejemplo, nosotros que estamos aquí en esta noche, ¿de qué tan bendición ha sido el Evangelio para nuestras vidas? Y eso nosotros lo podemos definir en nuestro interior y decirlo, cómo ha impactado el Evangelio en nuestras vidas y cómo puede hacerlo en otras personas. Y al nosotros verlo en nuestra propia vida, no tenemos más nada que decir que ha sido una excelente bendición para nosotros. Recuerde, Evangelio, buenas noticias. Y en esta noche queremos reconocer lo que significa el Evangelio, y ha significado para mi vida, y lo que es significado para nuestra nación, República Dominicana, y para todas las naciones y todos los rincones del mundo donde Él ha podido llegar hasta ahora. Así es que aquí tengo una persona a mi lado, nuestra hermana Fabiola Melvin, que es una persona que realmente porta esta gracia y esta bendición y vive lo que es el Evangelio. Por eso está aquí con nosotros en esta noche, para que junto a ella y nosotros podamos definir y podamos desglosar a los amados oyentes la bendición que representa el Evangelio para toda la sociedad. ¿Qué usted dice, hermana Fabiola, sobre eso?
Bueno, esto está glorioso. Y lo que el Evangelio representa para la sociedad, para todo lo que es nuestro medio ambiente, todo lo que somos las personas. El Evangelio, yo estaba leyendo en la palabra que el Evangelio, aparte de buenas noticias, es poder. Así es. Entonces, todos nosotros, que un momento determinado de nuestra vida, que estábamos muy mal y estábamos saturados de malas noticias, sin salida, no podíamos escapar de ella y caminábamos sumergidos en frustraciones y en muchas situaciones que era como caminar hundido, como si estuviéramos en el fondo del mar. Así es. Pero cuando, con muchas situaciones que no sabíamos ni teníamos la menor idea de cómo podíamos nosotros seguir hacia adelante, hasta que encontramos este precioso Evangelio, así con estas definiciones tan prácticas de buenas noticias. Mira, qué interesante, porque las buenas noticias de por sí motivan a cualquiera a moverse. Sí. Y por eso entiendo también que ese concepto, como dice la palabra de Dios, va muy relacionado con el poder, con moverte, porque todo el mundo, en una ola, en este mundo que estamos, una ola de todo el mundo escuchando, se levanta a las 6 de la mañana y lo que oye es mala noticia, un accidente, que atracaron aquí, que hicieron esto, que un terremoto, que un ciclón, que inundaciones, son malas noticias. Y hay personas que nunca han escuchado del Señor y piensan que su vida no tiene sentido, que todo ha terminado ahí. Sin embargo, cuando entienden y se acerca a alguien y le dice, mira, tú sabes que tú puedes cambiar tu vida, esa vida que no tiene futuro, que tú entiendes que la vida se quedó ahí, Dios tiene un plan en tu vida. Claro. Y Dios transforma eso que está ahí, que es malo, lo transforma a algo bueno, a algo que puede bendecir a otros. Y esa es la gran bendición del Evangelio. Y esta buena noticia, ¿cuánta gente están esperando escuchar una buena noticia? Y hermano, esta noche te estamos dando una buena noticia. El Evangelio es buena noticia, es poder de Dios, es algo que va a transformar tu vida. ¿Por qué? Porque tiene, y es bien sencillo, no es difícil. En un ratito vamos a estar hablándote de eso, de cuál es el contenido del Evangelio, pero sobre todo, entender que hay una buena noticia para ti. Si entiendes que estás en el lodo y no has podido salir, si has intentado todo con tu propia fuerza y entiendes que no has podido, has puesto el turbo, el 4x4 y no has podido salir de ese hoyo, de esa situación, de ese fango, déjame decirte que hay buenas noticias para ti. Jesús te va a sacar de ahí, pero tú necesitas comprender cómo recibir esta buena noticia. Sí. Amén, así es. Mencionaste un nombre muy interesante, Melvin, ahí. Y con este nombre quiero contestar la pregunta de quién trajo el Evangelio. Exactamente. Y ese nombre que tú mencionas es nuestro Señor Jesucristo. Es el Dios Todopoderoso, es el que tiene autoridad para establecer en los hombres, en su creación, todo lo que Él quiera. Y Él entendió que el hombre, el ser humano, estaba en una condición muy difícil, una condición mala, no estaba bien. El hombre andaba por su propio camino, andaba en su propia mente, en sus propios deseos, en el pecado. Y el Señor Jesús, para contestar la pregunta, ¿quién trajo el Evangelio? El Evangelio lo trajo Jesucristo. Así es. Él fue que trajo esa buena noticia para el hombre, porque el hombre de por sí, a veces uno quiere hacer cosas buenas, pero no puede, porque está esclavo del pecado. El hombre estaba en esa condición y Jesús viene a la tierra para traer esa buena noticia de que a través del arrepentimiento, a través de su sacrificio que él hizo, a través de nosotros convertirnos al Señor y volvernos de nuestros malos caminos a los caminos del Señor, nosotros en Él podríamos tener salvación y vida eterna. Había una sentencia de muerte y de condenación para todo el ser humano,
como dice la palabra en el libro de Romanos, por cuanto todos pecaron, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. No había esperanza. O sea, había una condenación implacable, absolutamente. Pero cuando Jesús vino, que trajo el Evangelio, vino precisamente para eso, para decirnos que hay una buena noticia. Y la buena noticia es que hay esperanza, y hay salvación, y hay redención, y hay restauración en Cristo Jesús. Eso es el verdadero Evangelio. No te estamos hablando de ninguna religión, ni religión evangélica, ni religión de esta, ni religión de aquella. Te estamos hablando del Evangelio puro, el Evangelio bíblico, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Simple y llanamente nosotros estábamos condenados, y Él trajo la buena información, la buena noticia. Dijo, hay esperanza, todo se ha perdido. En Jesús, en Jesucristo, hay salvación y hay vida eterna. Entonces, a través de esa declaración es que comienza la promulgación del Evangelio, cuando Él dice, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados nuestros pecados y vengan de la presencia de Dios tiempo de refrigerio. Ese es el Evangelio, que produce transformación, pero no es un asunto efímero ni una filosofía, sino que produjo transformación en Melvin, que está a mi derecha, a mi izquierda, y en nuestra hermana Fabiola, que está a mi derecha. Y también ha producido transformación en millones y millones de personas. Es más, aún en muchos de los que nos están escuchando en esta noche, ese Evangelio, esa buenas noticias ha producido transformación. Y quiero que sepa que esa buena noticia la trajo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahorita yo decía de tantas cosas que toqué, pero no terminé lo que quería decir. Ejemplo, cuando yo empecé a conocer este Evangelio, llegué enferma, hermano Melvin, con muchos años, con una enfermedad prácticamente ya en los 40 años, que era las crisis de asma. Y eso fue tremendo, porque eso empezó desde año y medio de edad. Wow. Y antes no había nebulizador, ni había bombita. Antes eran remedios caseros. Wow. Y uno asfixiándose, bueno, eso no es fácil. Pero lo que le quiero decir a la vasta audiencia, a los hermanos, es de que esto es buenas nuevas. Cuando tú te encuentras sumergido en un hoyo, en un abismo sin salida, y vienen y te hablan de sanidad, y te dice que el Evangelio, esa palabra, sí, así como muchos no la entienden, yo tampoco la entendía, pero el mismo Espíritu Santo se encargó de ministrarla a mi vida, y yo fui libre, hermano Melvin, hermano Alfredo, por la misericordia de Dios. Se intentó todo. Yo llegué a lugares que nunca debí ir, buscando sanidad, mas sin embargo el Evangelio me la dio. Y no solamente de eso, de esta palabra, sino que el Evangelio, estas buenas noticias, es lo que nos dice, y te dice a ti, te dice a mí, que las cosas no necesariamente tienen que estar como están ahora, que hay solución, que aunque el médico diga el diagnóstico que diga, si tú te paras en fe y tú tomas la palabra, las buenas nuevas, entonces tú vas a saltar de muerte a vida. Decía una hermana en estos días que ella estaba en el médico y tenía un dolor, y de pronto, bueno, pues dice que en el piso empezó a untarse la palabra. Y ella dice, yo me la sobaba, Señor, en el nombre de Jesús. Dice ella, hermana, mire, esto parece de loco, pero a mí se me fue el dolor. Así es. Yo creo en eso. Mira, algo interesantísimo que dijo la hermana Fabiola hace unos minutos, aparte de todo lo que ha mencionado, y es que hay un elemento importante que hace que este Evangelio, esta buena noticia, se hagan una realidad en mi vida. Y sin ese elemento no tiene sentido el Evangelio para mi vida. Y ese elemento es la fe. Sin la fe es imposible, dice la palabra de Dios, agradar a Dios y entender esto. Si una persona no tiene fe, si no ha habido un convencimiento en su vida, para él el Evangelio es una locura completamente. ¿Cómo va a ser? Una locura completamente. Yo busqué aquí en la palabra de Dios algo que me llegó en el momento, y dice en Juan capítulo 1, 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vino su gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice que fue hecho verbo, o sea, el verbo, la acción,
El evangelio es algo que acciona en tu vida. Tiene que haber un cambio. Necesariamente, si el evangelio entra a tu vida, tiene que haber un cambio, pero debes recibirlo con fe. Si no hay un cambio en tu vida, si hay alguien que te ha hablado de Jesús y te ha dicho que Él murió por ti, y murió por el vecino, y murió por el bueno, y murió por el malo, y tú no has comenzado a comprender esto, debes orar a Dios para que el Espíritu Santo te convenza de que debes comenzar a caminar en este nuevo camino, en este nuevo andar. Yo tengo unos datos por aquí de Billy Graham en un momento que se le preguntó algo y dice: justo antes de que yo saliera a cumplir con uno de mis propósitos de predicación en África, un vecino me preguntó con cierta preocupación: ¿por qué va a África a llevar su religión? Oigan qué pregunta. Ellos tienen sus propias religiones. ¿Por qué molestarlo con la suya? Se sorprendió mucho cuando le aseguré que no vamos a ninguna parte a predicar religión. Nuestro mensaje es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Yo no cruzaría ni la calle, mucho menos el océano, para lograr que alguien se interese en una religión, pero estoy dispuesto a ir a cualquier lugar del mundo a predicar el evangelio del Hijo de Dios. Aleluya, así es. Del Hijo de Dios. Hay personas que están confundidas en lo que realmente es el evangelio y andan en una burbuja dando vueltas. El evangelio es poder de Dios, pero sin la fe es imposible que yo pueda agradar a Dios, es imposible que yo pueda ver un cambio en mi vida, es imposible. Y así como el testimonio que dio la hermana Fabiola, yo sé que cada uno que está escuchándonos tiene un testimonio y muchas veces lo ha dejado ocultado y no lo ha declarado al vecino, al amigo que tiene, sabiendo que Dios hizo algo en su vida. En esta semana yo estaba sorprendido con un dolor de cabeza tremendo, se lo digo aquí en el aire, un dolor de cabeza tremendo. Eso fue el sábado. Tremendo. Y yo dije, bueno, esperé a mi esposa que estaba haciendo algo, y cuando ella vino le dije: mira, mi amor, ora por mí. Y yo creí con fe, y déjame decirte, audiencia que me escucha, mi esposa oró con fe, yo lo creí, lo recibí, y fue instantáneo que se me pasó el dolor de cabeza. Y sé que en la vida de ustedes hay cosas que Dios ha hecho y tal vez se le ha quedado callada. Hermano, cuéntela a otro, porque Dios hace cosas grandes. Esas buenas noticias, los demás deben saberla, que Cristo ha hecho algo en tu vida. No es locura, es poder de Dios para recibirse con fe. Así que no te avergüences de ese evangelio, no te avergüences. Creo que vamos a un pequeño corte comercial, así que no se desconecte, manténgase conectado a través de las redes sociales y no cambie el dial. Y seguimos en unos momentos. En breve continuamos con Verdad Total. Conceptos que cambian la forma de ver la vida. Ya está lista la nueva app de Pura Vida. Descarga la app de Pura Vida desde Google Play y App Store. La app que le faltaba a tu smartphone. Donde quiera que estés, Pura Vida. Disfruta de tu música favorita en cualquier momento. Y vive la experiencia Pura Vida. Descárgala y descubre todo lo que tiene para ti. Pura Vida Play. La nueva experiencia de la radio. Disponible para iOS y Android. Pura Vida desde Google Play y App Store. Descárgala ahora. Usted me ve a mí así, pero yo no como cuentos ni imitaciones. Yo nada más como lo bueno. Queso Ureña. Con ese me alimento yo todos los días para tener esta energía que me caracteriza. Un quesito fresco, suave y alimenticio, con una calidad 1A. Wow, trompo. Pero qué quesito más bueno ese Ureña. Exquisito, mamá. Exquisito. El queso original es Ureña y ninguno más. No te dejen engatusar por imitaciones. Queso Ureña. Los precios se olvidan, pero la calidad queda. Pa' pedido, llama al 809-724-1495. Más música que te bendice. Es Pura Vida. Centro de todo eres. Jesús es el centro, Él es la bendición que nos ha bendecido, trajo con Él el Evangelio, y este Evangelio ha transformado millones y millones de personas en toda la historia y en todo el mundo, a donde han llegado estas buenas noticias, estas buenas nuevas. Pablo dijo estas palabras en Romanos capítulo 1 versículo 16: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree.
al judío primeramente y también al griego, al gentil, más bien lo que no son judíos de nacimiento y por herencia genética. De manera que el evangelio no solamente abarca una posición ni una raza, sino que todas las razas pueden ser tocadas e impactadas, y de hecho así va a ser y está siendo por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Me gustó mucho, Melvin, lo que leíste acerca de el evangelista Billy Graham, y realmente es así. Hay una convicción muy tremenda entre las personas que han experimentado el evangelio, que reconocemos y se reconoce que no es una religión, sino que es una relación, es un poder de Dios que transforma las vidas, que la cambia, que la saca de la muerte y la trae a la vida, y que produce cambios extraordinarios. Es lo que ha sucedido en millones de personas en todo el mundo, y también en nosotros, que en esta noche hacemos eco de esta declaración de las buenas nuevas de salvación. Pero el evangelio no es simplemente algo religioso, podríamos decir, como algunas personas dicen, o algo que solamente se manifiesta en una iglesia donde se reúnen algunas personas, sino que el evangelio trasciende y entra a las esferas más altas y bajas de la sociedad, y a lo que representan los sistemas también, y la vida práctica de los seres humanos. Alguien dijo una frase, nuestra pastora Francia dijo que el evangelio eleva la cultura de los pueblos, y yo lo creo, porque es así. Ha elevado la cultura de barrios marginados, de lugares pobres, de lugares denigrantes, lo ha transformado en lugares de bendición, donde la gracia y la prosperidad de Dios ha entrado. Ha transformado hogares y familias destruidas por el pecado, por muchísimas situaciones que el pecado trae a la gente, y han sido transformadas, y son familias honorables, familias de representación y de buen testimonio ante la sociedad. Pero no solamente ahí, sino también los sistemas, como dije, el sistema gubernamental, el sistema judicial, el sistema social, las empresas, tantos públicas como privadas, todo lo que tiene que ver con la vivencia del ser humano. Cuando el evangelio penetra, hermana Fabiola y Melvin, él transforma, él cambia, porque el evangelio comienza a cambiar el corazón y la mentalidad de los que gobiernan, o de los que tienen la influencia para hacer los cambios. Así que en este momento vamos a hablar un poquito acerca de eso, cómo impacta el evangelio, o cómo el evangelio ha bendecido los sistemas de nuestra nación específicamente, y de todas las naciones, de todos los estamentos, tanto gubernamentales como sociales, empresariales, de negocios, de la finanza. ¿Cómo ha impactado eso? Y cómo ve nuestra hermana Fabiola y Melvin, cómo ha visto ese impacto en esos medios donde el evangelio ha podido penetrar. Bueno, lo hemos visto a través de la oración, cambiar mentalidad, traer grandes cambios en empresas, que tenemos los testimonios de hombres y mujeres que sus empresas un día quebraron, que las deudas ya estaban, otros tomaron malas decisiones y no pudieron ver los cambios, pero aquellos que vieron, que se agarraron del poder de Dios a través de la palabra, ellos vieron sus empresas, vieron sus hogares, vieron sus hijos, vieron las perturbaciones de sus mentes, trascendieron y vieron y se encontraron con una paz que lo aborda, una paz que se nota de lejos. Esa paz que nuestro Señor dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, y que Él no la da como el mundo la da. Entonces, eso es el evangelio, un poder que cambia, que empieza desde la mente, hermano Alfredo. No importa, quizás tenemos personas que tengan muchos años en el evangelio. Dios lo único que le interesa es que usted y yo esperemos, porque Dios es fiel. Y su palabra dice que a Dios le interesa que como lleguemos nos quedemos. Y Él dice que como llegaste, permanece, quédate, porque Dios te promete que no terminarás igual. El evangelio, con su poder, con sus buenas noticias, es lo que has
no alentado, sino que ha traído gozo a nuestros corazones y nos ha traído esperanza. Por eso Jesucristo es nuestra esperanza. Jesucristo es es lo único que ha podido llevarse la frustración y nos ha traído, se ha llevado las malas noticias y nos ha traído las buenas, de un Dios que ha dicho que todo obra para bien y que Él convierte las cosas malas en buenas y que donde no había paz, trae una paz tremenda, como dije ahorita. Así que nosotros le invitamos a que cualquiera que sea su situación, pues lea la palabra, lea el Evangelio, porque ahí sí que las noticias cambian. Así es, el Evangelio verdaderamente es un estilo de vida. Y es imposible, si la palabra de Dios ha transformado tu vida, si Cristo ha transformado tu vida, que quedes en el anonimato. Porque no te puedes avergonzar de este poder maravilloso que Dios ha dado, el poder de transformar vidas. Y en todas las esferas de la sociedad debe verse ese caso. Por ejemplo, tenemos un caso muy particular que todo el mundo sabe de eso, que nosotros somos una nación que tenemos una bandera que tiene una Biblia en el centro y dice que conoceremos la verdad y esa verdad nos hará libre. Y de esa verdad es que te estamos hablando en esta noche, del Evangelio. Entonces, no puede ser que Cristo haya entrado a tu vida y la gente en la escuela, tu compañero de clase en la universidad, no sepan que tú eres cristiano, no sepan que Cristo ha hecho un cambio en tu vida, que tu familia que está junto contigo, que comparte contigo, no vea un cambio de mentalidad, un cambio de rumbo, un cambio de vida. Esto tiene que verse reflejado en todas las esferas de la sociedad. Tenemos un caso ahí, creo que el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, es evangélico, es cristiano, y vemos cambios, vemos también en diferentes esferas en Estados Unidos, vemos jueces que son cristianos y tienen una mentalidad, tienen una visión. Hay una diferencia cuando hay una persona con esos principios. Exactamente. Es lo que es importante resaltar para las personas que nos escuchan, que tienen influencia tanto en el gobierno como en empresarial, como en la sociedad y en la ciudad y en el país, de que entiendan y que puedan reconocer, y no solamente reconocer, también adherir a su vida lo que es el Evangelio, lo que es la palabra de Dios, para la transformación de la gente y el cambio en los sistemas. Cuando hay un juez que tiene los principios del Evangelio en su vida, va a actuar diferente que aquel que no lo tiene. Así es. O sea, la justicia va a ser más relevante. Cuando tenemos un empresario que es cristiano, que conoce y tiene los principios del Evangelio y administra una empresa, vamos a ver la diferencia en la administración de esa empresa, etcétera, etcétera. Si hay, como tú decías, Melvin, un maestro, un facilitador o un director de una escuela que tiene principios del Evangelio, vamos a ver la diferencia, si verdaderamente esa persona los tiene, el cambio, la diferencia que va a haber en la administración de ese sistema educativo en ese lugar. O sea, ¿qué es lo que queremos resaltar? La bendición que produce el Evangelio cuando puede penetrar y entrar, y nosotros le abrimos las puertas para que entre. A nuestra ciudad de Santiago y al país completo le conviene que este Evangelio sea predicado, sea hablado, sea enseñado en todos los lugares, en las escuelas, en los parques, en los hospitales, en las cárceles, que de hecho tenemos esa costumbre, pero hacerlo más, porque los beneficiados vamos a hacer todo, la gente va a ser beneficiada y nosotros vamos a ser beneficiados también como iglesia. Quiero resaltar esto, Melvin, porque es lo que va a producir la transformación en nuestros medios. Exactamente. Ahora bien, yo quiero también aprovechar y decir que a veces el Evangelio tiene cierta resistencia. Y la misma gente que puede ser bendecido por el Evangelio se resiste sin saber por qué. Y es por lo que representa. Porque como decía nuestra hermana Fabiola, el Evangelio representa un estado de liberación, salvación y restauración a las personas que lo reciben. Así es. Ella está hablando de su propia situación. Yo podría hablar de mi propia situación. Muchos de los que están en la audiencia pudieran hablar de su propia situación. Pero qué diferente fuera que en todos los estratos sociales y sistemas de nuestro país y del mundo
reinara una conducta que fuera direccionada por los principios del Evangelio. ¿Qué diferencia pudiera haber, hermana Fabiola? Maravilloso, sí. Cambios tremendos, Sí. cambios extraordinarios en la conducta, Amén. en la conducta de esa persona que sabe y que tiene conocimiento del Evangelio, que sabe que el malversar los fondos públicos es un pecado y es un robo. Ay, santo. ¿Qué va a pasar? Así es. No lo va a tomar. Que el recibir soborno para dejar que una empresa le ponga el precio que quiere a un servicio para el país, también sabe que eso, si tiene los principios del reino, del Evangelio, no lo va a permitir. Así es. Porque como decía la hermana Fabiola, el Espíritu Santo le estará direccionando y le estará corrigiendo, etcétera, etcétera. Por ejemplo, se dio un caso hace poco aquí en nuestra ciudad, donde un hermano, una persona que predicaba la palabra en un parque, fue agredido y fue maltratado por las autoridades que manejan nuestra ciudad. Y esto realmente ha causado cierto revuelo y cierta indignación del sector, y especialmente el sector cristiano, y aún de la gente que no profesa ni siquiera una religión, porque la gente entiende y sabe que si hay una esperanza, que si hay algo bueno, se llama la palabra del Señor, se llama el Evangelio. Ellos no entran, pero ellos saben que es bueno. Así es. Ellos a veces son tímidos, pero saben que eso es lo maravilloso. Y cuando hay alguna situación aprieta y fuerte, ellos entienden que ahí va a haber solución. Así. Cuando en este país, que a eso se tiene que saber, ha habido una persona entendida que quiere que las cosas surjan bien en una cartera del gobierno, en una área, en un departamento del gobierno, ha buscado gente que tengan principios del Evangelio. Así. ¿Por qué? Porque el Evangelio va a traer bendición, va a traer justicia y equidad, y por lo tanto todas las cosas van a funcionar mucho mejor. Amén, gloria a Dios. Nosotros estamos hablando de las bendiciones que produce el Evangelio, y sabemos que hay una gran mayoría de personas que no tienen una Biblia en su casa. Antes eso no era fácil, tener una Biblia. Yo tuve toda mi adolescencia y parte de mi juventud, y en mi casa nunca hubo una Biblia. Pero hoy día las cosas no son así. Usted tiene una Biblia asequible en cualquier librería cristiana, y usted puede ir por ahí en ciertos lugares y conseguir su palabra, la Biblia, un Nuevo Testamento. Es decir, que nosotros queremos animarles en el nombre de Jesús, y hoy día como que hay muchas malas noticias, Melvin. Así es. Y queremos animar a la persona a no rendirse, a saber que le estamos hablando de un Cristo que resucitó, de un Cristo vivo, y que su palabra es poder. Nosotros queremos animarte que cualquiera que sea tu situación, que tú te refugies en la palabra. Y como me pasó una vez a mí, cuando llegué al Evangelio, que llegué con mi padre deshecho en un alcoholismo, Melvin, y nadie era cristiano, pero yo soy la mayor, y fue tremendo aquella situación. Pero cuando yo llegué a aquella iglesia cristiana, y yo extrañaba, pero esta gente, yo decía, pero o tan loco, o yo no sé qué, pero yo quiero de eso. Y yo tenía mi situación sin resolver, y yo lo veía que brincaban y todo, y gloria a Dios, dice, bueno, ellos están contentos, o es mentira o es verdad, pero Dios me tiene que ayudar a mí. Pues así mismo fue. Dios también se glorificó en mi padre, donde hizo un gran trabajo. El Evangelio, poder de Dios, vida, eso vino a mi papá sin merecerlo, pero Dios lo hizo por su misericordia. Lo transformó. Amén. Así es, hermano. No se mueva del dial. Vamos a tener otra alabanza para que mueva su corazón, y así que siga siendo ministrado por el poder del Evangelio de Cristo. Y el mal rechazaré, si sé que tú eres Señor, soberano y justo.
es, Cristo vive en mí, Cristo vive en ti. El Evangelio es vivencia, es una vivencia especial de lo que Cristo hace en tu vida y nunca cambia. Las personas cambian, la mentalidad de las personas cambian, pero el Evangelio de Dios es el mismo mensaje con resultados maravillosos. Eso es una vivencia de cada día. ¿Cómo podemos ver cambios en mi vida, cambios en mi entorno? Deben verse cambios en mi trabajo, debe verse un cambio diferente. Debo ser diferente a los demás en mi trabajo, debo ser más cariñoso, debo preocuparme más por los amigos, por los compañeros de trabajo. Tiene que verse un cambio. Si hay alguien que tiene problemas, tiene que verse la necesidad en mí de decirle: mira, tú tienes problemas, yo tengo una solución, vamos a orar. Y Cristo puede cambiar cualquier situación contraria, la puede volver en bendición para ti, para tu vida y para todo tu entorno. En la escuela, tú que eres maestro, tienes la oportunidad de poder predicar el Evangelio, de poder dar una palabra de aliento a un muchacho. Esos muchachos que tú ves así, que son medio rápidos, medio fuertes, que son difíciles de controlar. Dile que Cristo quiere cambiar su vida, confróntalo con el Evangelio y vas a ver que muchas veces es rebeldía que tienen en su corazón, porque no hay nadie quien le diga la verdad, no hay nadie quien le diga que puede cambiar, no hay nadie que pueda borrar, entendiéndolo en su mente, que pueda borrar su pasado, que pueda borrar un padre que lo maltrataba, que pueda borrar un padre alcohólico, que pueda borrar una madre que prácticamente hacía de todo para mantener sus hijos, sean cosas buenas o sean cosas malas. Sin embargo, el Evangelio es algo que transforma tu vida, es poder. No te avergüences, hermano, que estás en la escuela, el amigo estudiante que está en la universidad, no te avergüences, busca otros hermanos que sean cristianos y comienza a hablarle a otros de eso. Si te sientes sin fuerza tú solo, busca un grupo en la universidad, en la escuela, en el trabajo, busca un grupo y comienza a hablarle a otros de eso. El libro de Efesios dice algo interesante, muy interesante, Alfredo, y dice, Efesios capítulo 4, verso 28 en adelante, dice: el que robaba, no robe más, sino trabaje, haciendo con su mano lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. O sea, el Evangelio llega a tu vida y Pablo aquí menciona beneficios y cosas que deben verse en tu vida. Si tú eres una persona difícil de tratar, al Evangelio vivo entrar a tu vida, o el Espíritu Santo entrar en tu vida, tiene que verse un cambio de que ya debes ser más tratable. Así y si es. debes ser más tratable, si eras fuerte hablando, debe tener un idioma más apacible, un idioma diferente. Cuando el Evangelio entra a la vida de alguien, todo cambia, todo debe cambiar en el nombre de Jesús. Si no, comienza a entregar cosas al Señor. Sí, por eso, Melvin, es que produce el Evangelio una bendición por los cambios de la conducta y, como decía nuestra hermana Fabiola, de la mentalidad de la persona que ha sido ya transformada o que ha penetrado el Evangelio. En el versículo 25 del mismo texto que tú lees, Melvin, dice: por eso, desechando toda mentira, hablemos verdad con nuestro prójimo. O sea, no hablemos mentira con nuestro prójimo, sino que hablemos verdad. Seamos personas veraces. Si nos airábamos también, no nos vamos a airar, vamos a tratar de mantener una conducta adecuada, una conducta estable, de buen testimonio, no enojarnos, no darnos nosotros a que el enemigo pueda obrar a través de nosotros, sino mantener un equilibrio. Entonces, cuando una persona que porta el Evangelio en su vida está en un lugar, esa persona
va a producir bendición en ese lugar. El evangelio ha producido una bendición en esa empresa, en esa oficina, en ese lugar, en ese territorio, en ese vecindario. Esa persona va a modelar con su manera de comportarse, que ha sido provista por el evangelio, entonces va a dar una bendición. También con el texto que dice: el que roba, que no robe más. O sea, que tenga una conducta sana. Si hay algo ahí, yo no puedo tomar eso porque no es mío, no lo tomaré. Entonces, ¿qué va a hacer eso? Que el otro que quisiera tomarlo, porque tú no lo tomas tampoco, se va a atrever a tomarlo. Entonces, hay una bendición. ¿Y de dónde viene esa bendición? Esa bendición viene por ese evangelio que nuestro Señor Jesucristo trajo y que ha transformado nuestros corazones. ¿Por qué? Porque ya no nos llena en nosotros tener ciertas cosas, sino nos llena su presencia, nos llena al obedecerle, nos llena a nosotros agradarle, y eso va a producir un ambiente de gran bendición en la persona. Por eso, por los cambios que ocurren en la conducta y en la mentalidad del ser humano. Amén. Gloria a Dios. Bendecimos al Señor. El Espíritu Santo está aquí y está en ese hogar, está ministrando. Una de las cosas que nosotros los seres humanos necesitamos todos los días es que caminemos en lo correcto, y eso no es fácil, porque todos nosotros sabemos, ¿verdad?, cómo están los aires en el mundo entero. Nosotros sabemos que la venida del Señor Jesús se apresura y que los aires no están fáciles, pero también tenemos el Evangelio, que viene a sanar, que viene a liberar, que viene a enderezar lo torcido. Qué bueno que cuando viene una idea que no es de Dios, antes se quedaba, ya no. Cuando nosotros nos vamos al Evangelio y leemos la palabra, Dios endereza lo torcido. Por eso nosotros queremos animar a toda esa vasta audiencia que está en sus hogares. A veces la gente está por ahí volviéndose loco, con una situación que como que humanamente, mas sin embargo usted se pone en las manos de Dios y empieza a leer la palabra, así de sencillo, leer la palabra. Póngase la Biblia en su pierna y empieza a leer la Biblia para que usted vea cómo el ambiente va cambiando. Así es, y dejando penetrar el evangelio a nuestras familias, a nuestros corazones, a nuestras casas, a nuestros lugares, será una de las decisiones más sabias y más bienaventuradas que usted puede hacer, dejar que entre. En esta noche, Melvin y hermana Fabiola, hemos querido compartir con la audiencia y con todo el mundo que nos escucha la bendición que produce el evangelio en la familia. Mi familia fue cambiada el día que llegó el evangelio a mi casa, a través de mi hermana. Yo lo escuché cuando tenía 3 años y pico de edad, como un niño pequeño, y eso ha transformado, y somos familias bendecidas y dichosas. En nuestra vida tiene peso, tiene bendición, y es lo mismo que Dios quiere hacer con tu vida y con la vida de todos los que nos escuchan, con todos los estamentos de nuestro país, con todas las cosas que podemos nosotros alcanzar. El evangelio quiere entrar y tenemos nosotros que dejarlo entrar. Así que en esta noche, amén, si no te puedo decir más, quiero dejarte esto: deja que el evangelio bendiga tu vida, bendiga tu casa, tu familia, tu matrimonio, tus hijos, tus finanzas, tus negocios, todo. Dile: yo quiero que tú entres. Abre tu corazón, Jesús va a entrar, que es el propiciador del evangelio. Él es el mismo evangelio, Él es la buena noticia, Él es la palabra, y tu vida va a cambiar absolutamente. Así es, así que hermano, lamentablemente ha llegado el momento de nosotros despedirnos de este lugar, pero sabemos que el Espíritu Santo está trabajando a través de tu vida. Si lo has intentado todo, hermano, y no has podido resolver, prueba a Cristo y vas a ver, pruébalo, o sea, póntelo como meta: voy a probar a Cristo, así como la hermana Fabiola dijo: déjame probar a Cristo, ¿qué es lo que hay? Yo lo veo con paz, lo veo con gozo, y vas a ver que si pruebas a Cristo, no creo que pruebes otra cosa más. Así que en esta noche tengo que decirte, como toda la semana, nos vemos otra entrega más el jueves, y te digo, verdad total. Bye. Nota: las expresiones